Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Reflexión sobre la época en la cual estamos conmemorando de Sukkot. Y en esta ocasión vamos a seguir complementando el tema o la dirección que hemos tomado en los temas o las reflexiones que hemos ya expuesto, que en resumen es sé ashir, sé alegre, gozoso, gózate y alégrate con lo que tienes. Si yo lo pudiera resumir sería en eso. No te dejes limitar por el que otro te diga que lo que estás haciendo es incorrecto o correcto, o que te falta, o que te excedes, ¿verdad? Porque también está ese desafío, se podría decir, que está todos los años en Sukkot. Y Sukkot, yo me pongo a visualizarlo y digo, y yo doy gracias, Padre amado, por todo lo que tú nos enseñas en cada una de las convocaciones, porque uno se mira y uno sinceramente se ve, como dice Jacob, en un espejo, mirándonos en el espejo de la Torá. Y uno dice, oye, es que esto no se trata de cuánto tiempo tú lleves, cuántos años tú lleves. Esto se trata de que cada vez que te pones a examinarte, te das cuenta de que tú dependes, no solamente que dependes un 100% del Eterno, sino que tú necesitas estar apegado al Eterno siempre, porque obviamente también estás viendo cuando te ves en ese espejo de la Torá que te falta, que hoy escuché hace poco a un hombre que enseña sobre la escritura y él dijo algo, ¿verdad? De la escritura aplica, sabe que cómo lo entienden ellos, ¿verdad? Cómo lo entienden ellos. Y se me hizo sumamente interesante. Y estaba hablando él de que creo, si no me equivoco, en lo que se le conoce como Eclesiastés, ¿verdad? Que en sí es Cogelet. Pues en Eclesiastés hay una parte que creo que es que dice, eh, alégrate en el día bueno y en el día malo mejor lo voy a buscar para no parafasearlo. Vamos a buscar Eclesiastés. Mira, aquí está. Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Esto no estaba dentro de lo que quiero desarrollar, pero creo que, como me acabo de acordar, creo que va a aportar bastante. Dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera.
Elohim hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Así está en la versión Reina Valera. Y este hombre explicaba y decía, ¿a qué se refería? ¿Cómo se puede entender eso? Y la parte, en la manera en la cual él lo dice que también se puede entender, es en la vida diaria del creyente. Porque somos seres humanos. Entonces, nos miramos en el espejo de la Torah y nos damos cuenta, oye, de verdad que esta obra no ha terminado. Porque hay días en los cuales uno puede mirarse al terminar el día en el espejo y decir, hoy fue un día bueno. Hoy fue un día bueno. Hoy superé las tentaciones o las concupiscencias que vinieron de mi propio yo, del ego, del querer responder, de mantenerme limpio, íntegro delante del Todopoderoso y de los hombres. Hoy llegó el tiempo de descansar, de acostarme a dormir. Tuve una larga jornada, fui para diferentes sitios a hacer ciertas cosas que tenía que hacer. Y en medio de todo de esa rutina diaria, puedo decir que en esta jornada del día de hoy me fue bien. Y hay días en donde venimos y nos miramos en el espejo de la Torá y decimos, hoy no me fue bien. Hoy mi instinto humano pudo más que mi dominio propio. Hoy sin querer respondí de una manera incorrecta. Hoy sin querer vinieron pensamientos totalmente extraños a mi mente y les di de larga. Hoy tengo que reconocer que el día fue malo. Malo espiritualmente dentro de la vida. Obviamente esto también se puede aplicar en los días del peregrinar, de que hay temporadas y tiempos en donde uno dice que bien me está yendo. Esto se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida. Se puede aplicar a lo económico, hay días que te va bien, tiempos que te va bien económico, que se le puede llamar días buenos, o tiempos que te va económicamente mal, que se le pueden llamar días malos, o tiempos en los cuales estás sumamente bien físicamente, con una salud impecable, y hay tiempos que pasa la adversidad porque empiezas a enfermarte. Pero él lo estaba aplicando a la vida espiritual. Y es una realidad. Hay días en donde nosotros sabemos que no nos ha ido tan bien, que no podemos engañar al Todopoderoso. Y eso es lo que yo he venido tratando de explicar también dentro de todo este desarrollo. Que seamos sinceros con nosotros mismos, que dejemos ese yo, ese ego, ese chip, ¿verdad?, de religiosidad. Y cuando yo digo religiosidad, estoy hablando en todos los ámbitos. O en todos los ámbitos, no, ¿sabes? Sí, en todos los ámbitos, pero también no, ¿verdad? Y esto lo quiero aclarar, yo sé por qué lo quiero aclarar. No me estoy refiriendo a una denominación específica, a una persona específica, a un lugar específico, no. Me estoy refiriendo a todos aquellos, incluyendo a este servidor, que decimos vivir y hemos decidido por la gracia del Eterno vivir una vida de consagración al Eterno y de testimonio.
Entonces hay que dejar ese ego y ese yo. Entonces reconocer, así como dice Jacob, mirarnos en el espejo de la Torá, de la ley, perfecta ley, la ley de la libertad, no la de la esclavitud, sino la de la libertad, la Torá que te hace libre, que te hace vivir conforme a como el Todopoderoso le agrada, porque te enseña a entender qué le agrada a él y qué no le agrada a él. Y para eso está la escritura. Él dice, mira, este día cesarás y los otros 6 días, pues ya sabemos qué es lo que le agrada al Eterno y qué es lo que no le agrada. Y ejemplos, hubo una persona que falló en ese día porque le dio la gana y le cayó el juicio en ese momento. Y volvemos y repetimos, esto no estamos hablando de salvación o de perdición, estamos hablando de que si eres obediente o no eres obediente a los que el Todopoderoso estableció. Oye, comerás esto quiero que comas, esto no quiero que comas. Cuando hagas esto, estarás dando testimonio que estás siendo santo, como yo soy santo, apartado, consagrado para un fin, para un propósito. Y así es que tenemos que vernos, sinceramente, decir, oye, mira, vamos a hacer un ejercicio. Padre amado, ayúdame. Yo digo que yo creo en todo lo que está escrito en tu palabra. Y como creo en todo lo que está escrito en tu palabra, y tu palabra no miente, fue inspirada por el Espíritu de Santidad, nos enseña que es para todo, para redarguir, para enseñar, para instruirnos, para que nosotros aprendamos a vivir como a ti te agrada. Pues vamos entonces a analizar y estudiar qué es lo que a ti te agrada en la Escritura. Y entonces lo comparo con lo que mi religiosidad dice que tengo que hacer, que está minimizando lo que tú estableciste. Y por eso dice, y en el día malo, reflexiona. Déjame buscarlo otra vez, porque reflexiona, considera, analiza. Analiza qué, qué, qué te llevó a hacer algo incorrecto. ¿Qué te llevó a que explotaras y hablaras de la manera que tenías que hablar, que no deberías de haber hablado? Y por eso, cuando uno se examina a uno mismo, es mucho mejor. Porque uno se tiene que examinar de manera imparcial. Ser riguroso y misericordioso. Riguroso para no ocultar lo obvio y misericordioso para buscar la manera de mejorar y no autoflagiarse, no autocondenarse, no caer en ese yo nunca voy a poder, yo nunca lo voy a lograr porque ya llevo tantas veces y sigo en lo mismo. O sea, ahí está lo que es el balance. Y para entrar un poco más en el contexto de todo lo que hemos venido diciendo, pues algo que me gustaría leer antes de comenzar a leer el capítulo que vamos a estar leyendo. Que creo que ya con todo lo que hemos venido diciendo, creo que si han prestado un poco de atención o lo han hecho ya ese ejercicio de manera personal, o lo más seguro ya la mayoría de los que escuchan esto lo saben. Pero es importante reestudiarlo para edificarnos, para seguir edificándonos, para seguir estableciendo, ¿verdad? Esa fe que creemos en la esperanza de ese gran día en el cual todos estamos esperando, porque todo lo que estamos diciendo, hablando y explicando es para nosotros vivir una vida que nos va a traer beneficio a nosotros, que va a estimular nuestra fe,
Pero en sí nuestros ojos y nuestra esperanza y nuestra meta, se podría decir así, es estar en ese gran día en el lado correcto, en el Mesías Yeshua. Y voy a traer, ¿verdad?, esta parte en donde dice en el Salmo 84, este verso nada más. Porque mejor un día en tus atrios, y se difiere, ¿verdad? O se refiere, obviamente, lo relaciona, que me alef, fuera. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Elohim antes que estar habitando, ¿verdad?, en las tiendas de los rasha, de los malvados. ¿Y por qué traigo este verso como pie forzado, como dicen? Porque hemos venido hablando de Yom Teruah y específicamente en Yom Kippur, que la carta a los hebreos se escribió dentro de un tiempo que nos ayuda a entender nosotros muchísimo cuando dice ciertas cosas que han sido mal entendidas desde nuestro punto de vista por muchas personas y que lo han llevado hasta el día de hoy a muchos a perderse, a minimizar las bendiciones que el Todopoderoso reveló a su pueblo para que anduviésemos en ella. Y que por medio de esos ejercicios que hacemos, podemos entender mucho más lo porvenir y el propósito del Eterno. Entonces, para establecer en contexto lo que vamos a estar leyendo y tratando de explicar. La carta de los hebreos, según los historiadores, se escribió después de la caída del Mishkan, después que se cumplió la profecía que el Mesías dijo de que no quedará piedra sobre piedra, ¿sabes? De que todo esto, toda la casa del Eterno iba a ser destruida. Se le está hablando a unas personas hebreas en su mayoría y no hebreas. O sea, hebreos y no hebreos. ¿Qué significa hebreos y no hebreos? En su mayoría hebreos que conocían obviamente el contexto de todo, en su mayoría y más dirigida a ella, pero entre todas las comunidades que habían creyentes en el Mesías, siempre también había un grupo de personas que eran de las naciones. Y ellos recibían el mensaje, la exhortación, la palabra que decían y enseñaban los apóstoles por el conocimiento que tenían de la Escritura y por la revelación que estaban teniendo del Mesías para poder entender la Escritura de la manera correcta y no estar enseñándola como se la habían enseñado, pues el escritor comienza a establecer las bases. ¿Y cuáles son las bases que comienza a establecer? Número 1, vamos a explicarle la magnitud, se podría decir así, de lo que es ese Mashiach, Yeshua, en el cual nosotros hemos creído. Porque parece
que a muchos se les ha olvidado. Pareciera que había muchos o algunos dentro de esta comunidad que se les había olvidado quién era Yeshua. Y pareciera que lo estaban minimizando y solamente lo tenían como un gran profeta enviado por el Todopoderoso para llevar un mensaje, para cumplir unas profecías y para traerles a ellos el mensaje de salvación. Hasta ahí. ¿Y el escritor qué hace? Le comienza a explicar a ellos que ese Yeshua al cual ellos han creído no es un profeta más. No es un hombre que vino a cumplir unas profecías y ya. Está mucho más allá. Y debido al contexto en el cual ellos están viviendo, que acaban de destruir el Mishkan, es importante esta introducción para poder entender el capítulo que vamos a estar leyendo. Y debido a que ellos están en esa, se podría decir, confusión, porque acuérdense que no todos ellos, es importante entender esto. Y lo he dicho en varias ocasiones. Y no sé por qué hay personas que no hacen ese ejercicio tan sencillo o que debería de venir a la mente automáticamente de la persona que realmente quiere entender la escritura. Y la persona que realmente quiere entender la escritura busca atar los cabos, a analizar, a entender, a comparar, tratando de ser lo más imparcial posible. Los evangelios se escribieron literalmente muchos años después de la vida de Mashiach. Y se dice que después de la vida de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que aunque esos escritos estaban en las manos de ciertas personas, no todas las comunidades tenían acceso a los evangelios y los evangelios no estaban en un manuscrito como nosotros lo tenemos hoy en día en cada una de las comunidades, ni uno, ni dos, ni tres, ni los cuatro evangelios. Por eso a mí se puede decir, me enamora más, me trae muchísima más convicción, me trae una satisfacción increíble de yo poder entenderlo así. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho que dice ese debate interminable que hay, de que la Torá, y yo escucho que está relatado ahí en la Torá, y puedo hablar de otros temas también que los analizo y me enamora poder entenderlo de la manera que lo entiendo, que espero yo el Todopoderoso que me siga ayudando a entenderlo cada vez mejor. Pero cuando yo veo que esos escritores dicen que Mesías, como en el caso de Mateo, dice, yo no he venido a abrogar ni a anular la Torá ni los profetas, sino yo he venido a cumplir, a darle el cumplimiento de lo que está escrito de mí. Pero no se crean que yo vine a quitar o añadir. Me enamora mucho más en saber y entender que eso, los que escribieron en manuscrito, ¿verdad? Los que transmitieron, que lo hicieron copia, que hicieron de esas copias y copias y copias y copias para que no se perdiera esa revelación inspirada por el Espíritu de Santidad y llegara entonces a las comunidades después de todos esos años cuando comenzaron a hacerlo. Me enamora porque yo digo claramente, es lo más obvio, o sea, en la mentalidad de esas personas muchos años después y años después de los apóstoles, que eran de las naciones, muchos de ellos y otros israelitas, claramente tenían todavía, bueno,
todavía hasta el día de hoy todos nosotros, ¿verdad? Hay algunos que pues por creer otra interpretación, pues todavía no le ha caído el 20 todavía. Pero claramente ellos lo entendían a ese nivel. Decían, es que no importa si están los apóstoles, si no están los apóstoles, si están los seguidores de los apóstoles o no. Nosotros somos seguidores y esto fue lo que nos enseñaron. Esto fue lo que dijo nuestro maestro, el Mesías Yeshua. Esto fue lo que ellos seguían, esto es lo que ellos practicaban, y esto es lo que nos transmitieron y esto es lo que nosotros enseñamos. Y esto no tiene nada que ver si somos gentiles, si somos judíos, si somos griegos, si somos no, si somos esclavos, si somos de la categoría. No, no, esto es para todos. Y me enamora entenderlo, saber que siempre esa era la mentalidad de ellos. Y sabemos también, obviamente, cuándo fue que empezó a distorsionarse esa manera de ver la escritura. Entonces, claramente, ¿a qué podemos llegar? Ellos sabían y entendían que en ningún momento no está ni escrito, ni insinuado, ni nada, sino hasta muchos años después que sabemos cómo empezaron la pluma a, a poner lo que no tenían que poner, pues que sabían que la Torah era para todos, para todos. Y entendiendo que la Torah era para todos, y entendiendo que ellos estaban en el contexto de que, oye, nosotros seguimos cumpliendo los mandamientos, seguimos yendo al Mishkan en los tiempos de convocación, seguimos yendo allá a celebrar al Mesías, y tal vez el israelita que no cree en el Mesías pues lo hace a su manera, pero nosotros lo hacemos como el Mesías nos ordenó. De momento se encuentran sin nada. Ya no hay Mishkan. Y para muchos que todavía no habían, ni tan siquiera tal vez escuchado o se les había transmitido directamente la profecía de que eso iba a ser destruido, que el Mesías lo profetizó, pues tal vez, digo yo, para ese grupo, mucha más confusión había. ¿Qué hago yo? Acuérdense que muchos de las naciones como nosotros, pues cayeron en uno, como se le llama, ¿verdad? Como lo relata Shaul, como en ese falso evangelio. Porque llegan, escuchan el mensaje, son llamados por el Eterno, creen de todo corazón, pero vienen ciertos y ciertas y le dicen, ahora tú tienes que vivir así, 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 y comienzan que comenzaban a meterle judaísmo por boca, ojo y nariz. Que pareciera que estamos hablando en el tiempo de hoy. Entonces esas personas que comenzaban a sentirse en una confusión increíble y a someterse de una manera, oye, si esto es así, pues ¿qué tengo que hacer? Hacerlo porque yo desconozco de todo eso. Y por eso es que Shaul comenzaba a defenderlos. No se dejen esclavizar por aquello que con sutileza y por ganancias deshonestas se meten en sus casas para esclavizarlos y para engañar a aquellos que con toda sinceridad e ingenuidad han creído en el mensaje de la salvación. Pues muchos de ellos comenzaron a frustrarse. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se acabó el Mishkan, se acabó la casa del Eterno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y nosotros que hemos estudiado la carta a los hebreos muchas veces y que hemos dicho que se escribió basado en el contexto y utilizando como argumento o en esta ocasión comparando esa
después que establece quién es el Mesías, ¿verdad? Después que establece quién es el Mesías, que el Mesías que es el medio por el cual el Todopoderoso habla en estos tiempos. Número uno. Número dos, que el Mesías está por encima de todos los mensajeros en los cielos. Que el Mesías está por encima de aquel que aún todos tenían como el grande, Moshe. O sea que si Mesías es más grande que todos los malají y es más grande que Moshe y es por el medio que Mesías habla hoy, pues sabemos que esa es la máxima autoridad que nosotros tenemos, el Mesías. Y ese Mesías es el que entonces viene ellos a qué decir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si ya no podemos estar en Yom Kippur, entonces tendremos que esperar hasta que el Mesías venga para entonces redimirnos de nuestros pecados y librarnos de todo. No, 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 no. Por eso él dice, cuando el Mesías venga, que aquí mismo esta carta lo dice, cuando el Mesías venga, si no me equivoco es en esta carta, no, ahora no estoy tan seguro, pero es una de las enseñanzas que da, que cuando el Mesías venga, vendrá sin relación con el pecado. Pero en esta carta va a establecer que el Mesías vive para siempre y que no tienen que temer si el Mishkan está levantado o no. El Mesías está a la diestra del Padre, intercediendo por todos los que se acercan al Padre por medio de él. Que es un mensaje de consolación. Y diciendo, el Mesías está por encima de todos los cohen. Es el gran sumo sacerdote que está en los cielos. O sea, tienen toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Está por encima de todo. Está por encima del templo. Y por eso trae la analogía. Moshe fue fiel en todo lo que el Eterno le dijo como siervo en la casa terrenal. Pero el Mesías, como hijo en su casa, en el cual somos nosotros, esa casa que él está levantando, pues no tenemos que temer porque ya el Mesías profetizó que esa casa terrenal iba a tener su tiempo, que ahora va a venir lo eterno. Y lo está haciendo con nosotros. Pues entendiendo esto, en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, dice, porque siendo que la Torá tiene solo una sombra de los bienes venideros, o sea, la Torá tiene una sombra de lo que va a venir. Y entonces, así como Shaul le explicaba a todos ellos que Yeshua era el Mesías, por conforme, y decía, lo utilizaba por medio de las Escrituras, porque por medio de las Escrituras está la revelación de lo que va a venir y es lo que estamos esperando. Entonces, si está ahí, ¿qué es lo que yo debo de estudiar? Kabbalah, ¿qué es lo que yo debo de estudiar? El Shimhan Aru, ¿qué es lo que yo debo de estudiar? Maimónides, Rambam. Todo depende de dónde está nuestra esperanza. Sabemos que hay sabiduría en esos libros, hay sabiduría, hay anécdotas, hay comentarios que nos pueden tal vez ayudar a entender alguna que otra cosa. Pero acuérdense lo que hemos venido diciendo. En el Mesías estamos completos. Toda la sabiduría está en el Mesías. Y el Mesías, como dijo, yo no vine a abrogar esto, y dijo Moshe, refiriéndose a lo que Moshe le dijo al pueblo por medio de Aarón y los demás, que fue lo que el Eterno les reveló. Dijo, pues Moshe será el que lo examine, lo juzgue en ese tiempo en el cual ustedes ni tan siquiera creen en Moshe, porque si ustedes creyeran en la Torah, creerían en mí, pero como ustedes no creen en la Torah, no creen en mí. Entonces dice aquí,
y no la imagen misma de las realidades, que eso nosotros lo tenemos sumamente claro, nunca pueden, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, perfeccionar a los que se acercan. Por eso dice claramente los mandamientos, y se está refiriendo aquí a los mandamientos de la Torá, que se le dio a los cohen, a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Aquí no está hablando ni de ama a tu prójimo como a ti mismo, que eso es el error garrafal que muchos cometen, que escuchan ley, como se traduce en las versiones que que la mayoría de ellos leen, ley y dicen, ahí está todo. Ley es todo. Todo, no. Obviamente la Torah es toda la palabra que sale del Eterno, pero salió una palabra del Eterno que el mismo Todopoderoso dice que fue sin juramento, que el mismo Eterno dice que se la dio para un propósito hasta un tiempo. Pero para eso hay que estudiarlo, para eso hay que entender, buscar la revelación del Eterno para que nos entienda. Y esto no es que seamos privilegiados, eso es que hasta, yo digo, hasta el sentido común que el Eterno nos dio por medio de su Espíritu de Santidad, si lo estudiamos, parece que muchos no estudian, solamente repiten. Pero si lo estudiamos, yo pienso, creo yo, que el Eterno es misericordioso, como dice la Escritura, aquel que esté falto de sabiduría, pida al Eterno, al cual le dará, se la dará. No sé, tal vez no la entendamos, eso no significa una cosa o no significa otra, porque a cada quien se le ha dado diferentes dones. Pero si no sabe, por lo menos, pues escucha a los que entonces se le ha dado el don para entenderlo y reflexiona sobre ello. Pues conforme al contexto que se está hablando, conforme al tiempo que se estableció esto o el propósito, Mishkan caído, se le envía esto a ellos y le está diciendo, oye, esas cosas eran sombra de lo porvenir. Ese Cohen Hagadol era una sombra del Mesías y el Mesías ya vino. Esos sacrificios de perdón de pecado era una sombra de lo que el Mesías venía a ejercer y ya lo ejerció. Y eso es lo que sigue diciendo. Porque no, eso eres tú que estás tratando de tergiversar eso para decir que la Torá sigue vigente, pero ahí está hablando de la ley, no está hablando de lo que se le dijo a los sacerdotes. Léelo. Las mismas realidades nunca pueden por medio de los mismos sacrificios ya está incluyendo a los sacerdotes, que se ofrecen continuamente de año en año. Sacrificio eran todos los días. ¿Qué es lo que se hacía de año en año? Yom Kippur. Perfeccionar a los que se acercan. Lo que se hacía en Yom Kippur, humanamente, por medio de un sacerdote, no podían perfeccionar perpetuamente a los que se acercaban, sino algo como sombra de lo que había de venir. Y nosotros sabemos que aún lo que estamos experimentando nosotros, como dice creo que es Kefa o Shaul, que es como si fuese un espejo o algo que no nos deja ver claramente hasta allá, pero cuando se revele eso lo vamos a ver claramente. Pero en eso que estamos viendo, seamos fiel en eso poquito o en eso mucho. Por eso les dije, gózate y alégrate. Este es tu primer Sukkot. Gózate y alégrate. No dejes que te critiquen. O sea, que no te influencie eso. Y sigue diciendo, de otra manera, habrían dejado ya de ofrecerse, que el sentido común. Si ya usted se bañó y ese baño que se le dio es perfecto, olvídate, nunca más en tu vida te vas a ensuciar, porque este baño que te acaban de dar es
único te va a limpiar espiritualmente, no necesitas más nada. ¿Para qué entonces el otro año te vas a bañar otra vez? Pues aquí lo dice. De otra manera, habrían dejado ya de ofrecerse, porque lo que ofrecen este culto, o sea, los Kohanim, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con estos sacrificios en Yom Kippur. Día del perdón, como le llaman, día de la cobertura, lo que estuvimos conmemorando y dando gracias al Todopoderoso por ese Kohen Hagadol, el Mesías Yeshua. Sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los cabros no pueden quitar los pecados. O sea, ni está siendo ya imperfecto totalmente, y por eso era una sombra al cohen, al sacerdote, y ahora está siendo imperfecto también, que la sangre de los animales. Por lo tanto, al entrar en el mundo, el Mesías, el que es la realidad de lo que simbolizaba y de la función que hacía eso, que era sombra, que estaba escrito en las instrucciones que se le dieron a los sacerdotes, llamada como Torah o ley también. Por lo tanto, entró en el mundo el Mesías diciendo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. O sea, no quiso que el Mesías hiciera un gran sacrificio y una ofrenda por el pueblo. No, dijo: no, yo te voy a preparar un cuerpo y ese cuerpo es el que tú vas a entregar para redimirlos. Ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Elohim, como en el rollo del libro está escrito de mí. No dijo: he aquí yo vengo para cambiar lo que tú estableciste y decir que unas cosas sí y otras no. No, vengo aquí ahora para yo hacer un nuevo sistema de religión. No, he aquí yo vengo para reemplazarte. No, he aquí yo vengo para hacer y decir que no. Para hacer tu voluntad. ¿Y qué es la voluntad del Eterno? Guardar los mandamientos. Y por eso el Mesías los guardó, los dio testimonio y les dijo cómo hacerlo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Primero dice: sacrificio, ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cosas que se ofrecen según, que eran sombras, según la Torah que se le dio a ellos. Por eso cuando tú lees la Escritura, tú te das cuenta que hay unos mandamientos que se le dan a los sacerdotes y le dice: esta es la Torah que Moshe le dio a los sacerdotes para que hagan conforme a todo lo que está en esta Torah, en estas instrucciones. Cuando se le dan al pueblo, a los líderes del pueblo, se le dice: esta es la Torah que se le dio a los hijos del pueblo. Y así seguimos. Primero dice: sacrificio y ofrenda. Por eso también hay un grupo de personas que obvian todo esto porque dicen: no, ya no está vigente todo lo que se le dio, porque toda la Torá tenía que ver con el templo y los sacerdotes, y como toda la Torá de las convocaciones y las fiestas estaban relacionadas con el templo y con las convocaciones, pues, y eso ya no tiene uso, pues nosotros no tenemos que hacer eso, sino tenemos que hacer la otra parte. Y es la confusión, porque una cosa fue lo que se le dio a los cohen y la sombra de lo que tiene que hacer, y otra cosa es lo que está escrito aquí mismo, que le está diciendo a ellos que todas esas cosas, ya vamos a llegar a ese versículo, tenemos que seguir haciéndolas, pero ¿de qué manera? Como el Mesías estableció. Dice, luego añade: aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. O sea, quita, ¿qué es lo primero? Kohaní, sacerdote, sacrificio, ofrenda. Y por eso dice: esto estaba ya profetizado, en pocas palabras.
Por eso es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, que es lo verdadero, lo que era sombra, era los corderos, los toros y eso que se hacía, sino lo verdadero es el Mesías Yeshua y su cuerpo, eh, hecha una vez para siempre. Todo sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pudieron quitar los pecados. Pero después de ofrecer uno solo, no el mismo siempre, cuando venga no se va a volver a ofrecer. Que eso es lo que muchos ignoran. Y por eso yo digo, ¿cómo es que no podemos hacer ese ejercicio tan fácil? O sea, ¿cómo es que alguien se va a quedar supuestamente y otros se van a ir? Y esos que se van a quedar se quedaron por pecadores. Entonces ya si el Mesías vino, ya no hay break. ¿Cómo que esos pecadores, de momento, el Mesías va a venir y qué va a hacer por ellos? Si ya se acabó el tiempo. Cuando venga el Mesías viene a establecer el reino y a declarar a unos inocentes, no porque realmente lo seamos, sino porque por sus méritos Él nos cubre, justificados, y a otros por haberlos rechazado, culpable. No va a venir con relación con el pecado, no va a venir a decirle a esos pecadores, oye tú, pecador, tienes una segunda oportunidad. A aquel no se la di, pero tú sí la tienes una segunda oportunidad. Has muerto, pero te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Y cómo? Ese pecador le va a decir, ¿y qué vas a hacer por mí? ¿Cómo me vas a perdonar? ¿Acaso te vas a volver a sacrificar y hacer el mismo sacrificio ahora para que esos pecados, esa sangre me cubra a mí también? Porque ya el tiempo se estableció. Por eso dice aquí el hombre debe de entender, estoy parafaseando, una vez muere, de ahí ya se establece el juicio. No hay segundas oportunidades con respecto a ese término espiritual. Mientras tenemos vida, caemos, nos levantamos, caemos, Él nos levanta, caemos, Él nos levanta, conforme a su voluntad y a su gracia. Y dice, pero después de ofrecer uno solo por los pecados, se sentó para siempre, no por 1000 años, no por 600, no por mientras la era de los apóstoles, no, para siempre, a la diestra de Elohim, esperando allí en adelante hasta que todos sus enemigos pues sean puestos sobre sus pies. O sea, por eso le está estimulando y diciendo, no se frustren y que no decaiga su espíritu porque el templo se cayó. Aquí tenemos uno más grande y todavía en la hora que no lo han entendido, pues se los voy a explicar. Hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre los santificados. Parecía que todavía habían muchos de los hebreos, o varios de los hebreos, que todavía seguían yendo al templo a que un sumo sacerdote humano fuese el que hiciera un sacrificio para entonces ellos sentirse perdonados. No. En el Mesías estamos perdonados. Y lo hizo con la ofrenda que hizo una vez y para siempre. También el Espíritu de Santidad nos ha dado testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Cuál es el pacto? Ese es el pacto que todo el mundo dice que está ahora, en el nuevo pacto, en el pacto renovado. Este es el pacto. Yuhebahei dice, pondré mi Torah en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y esto sería algo incoherente, sería algo totalmente contradictorio decir que el Todopoderoso puso la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón para que la obedezcamos, obviamente. Y después decir, sí lo dice, pero también es cierto.
Y ese acierto y esa otra versión es la que muchos se quieren adjudicar, pero también dice que ya ese pacto está desuso, pronto a desaparecer, porque no entienden el contexto en el que se escribió y con el propósito y para quiénes y qué es lo que está hablando. Y como eso, pues sacan sus propias conclusiones y no se están dando cuenta que aquí lo que el escritor está tratando de establecer es, en el Mesías estamos completos, está por encima de los sacrificios, está por encima de los sacerdotes, está por encima de los ángeles, está por encima de lo que Moshe dijo, es el rey. No se turbe su corazón. Su muerte allí en ese madero no fue cualquier cosa, fue por ti, fue por todo el mundo para santificarnos, para perdonarnos, para acercarnos al Padre y está sentado a la diestra para seguir intercediendo por nosotros los vivos y va a venir porque está establecido que Él es el Rey. Y por eso dice, y añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos. O sea, ¿qué dice? O sea, los pecados que ustedes hicieron ya fueron perdonados. No, que yo nunca he visto al Mesías. Está bien. Pero Él lo hizo por ti, por los que estaban y por los que no estaban. Por todos aquellos que han creído por medio de la palabra de los apóstoles. Pues donde hay perdón de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza de entrar al Santísimo, o sea, ellos se preguntarán, pero ¿cómo el Santísimo? Sí, al Santísimo, al real, al verdadero, no a la sombra. Acuérdate, tienes que, por eso Shaul, en una parte, empezando esta carta, le dice, bueno, si fue Shaul el que le escribió, vamos a tener eso como algo en el aire. Si el escritor dice, porque parece que a ustedes les es necesario que yo les tenga que volver a explicar otra vez. Tienen que ya dejar eso, de estar todavía con eso, de que si el Mesías vino, que si murió, que si va a venir. No, ya ustedes lo entienden eso, que si el perdón de los pecados, que de arrepentimiento. Oye, ya basta, sean maduros, entiendan, sigan hacia adelante, hacia la meta. Esas cosas eran sombra de lo verdadero. El Mesías vino ya, hizo todas esas cosas. ¿Por qué tienen que volver a estar en esos rudimentos elementales? Sencillos, que se supone que ya ustedes lo hayan entendido sumamente claro. Y les dice, hemos entrado al Santísimo. ¿Por qué? Por medio de la vida del Mesías. Mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ese es el camino nuevo. Su cuerpo. Y siendo que tenemos a este sumo sacerdote sobre la casa de Yuhevahei, acerquémonos con un corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la esperanza que profesamos sin vacilación, porque fiel es el que hizo la promesa. Y aquí está estableciendo otro principio, diciéndole, todo lo que ustedes ya saben y hacían continuamente, y nosotros yendo al Mishkan, por lo que habíamos aprendido en la Torá que se le dio a los sacerdotes y que era a favor de nosotros para estar reconciliados con el Padre, pues el Mesías era lo verdadero. Eso era una sombra. Ahora, ya que sabemos eso, pues ahora hagamos todo eso, pero en nuestra vida. Purifiquémonos nosotros, santifiquémonos nosotros.
y sigamos adelante creyendo que Él, que nos enseñó eso, es firme y va a ser fiel porque Él fue el que lo prometió. Considerémonos mutuamente para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Y sabemos nosotros que en el video anterior explicamos, creo que al final, qué eran las buenas obras. Que las buenas obras son las que el Todopoderoso preparó antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, en la Torá. La Torá dada al pueblo de Israel como método de instrucción para que la vivamos, para que la pongamos en práctica, para que represente quiénes somos como pueblo del Eterno en el Mesías Yeshua hoy en día. Y por eso todo lo que hacemos, y hay personas que a veces me han preguntado y yo le digo, sí, los sacrificios están vigentes. Todo lo que está relatado en el templo está vigente y pareciera una contradicción, pero oye, explica en el contexto cómo está vigente. Sí, en el Mesías Yeshua. Porque ahora nosotros llevamos sacrificios de alabanza. Porque ahora nosotros nos purificamos y vamos continuamente a ese trono de la gracia y tenemos acceso al lugar santísimo para apegarnos a esa fuente, para purificarnos, para santificarnos. Así que todo ese método, ese protocolo que se hacía en el Mishkan, nosotros lo seguimos haciendo, pero en el Mesías. Y las convocaciones, que es de lo que estamos nosotros conmemorando. Y las convocaciones, ¿qué hacemos? Si era peregrinar o ir a caminar 3 veces al año en cada de esas convocaciones, por lo menos mínimo 3 veces allá al Mishkan. Pues nosotros vamos 3 veces a ese Mishkan, al Mishkan celestial, a la casa del Todopoderoso celestial, donde el sumo sacerdote es el Mesías, y nos presentamos delante de Él como un sacrificio vivo, cantando alabanzas y glorificando al Todopoderoso por los méritos de ese sumo sacerdote, el Mesías Yeshua, para que todo lo que hacemos como sacrificio sea olor grato a Él, oraciones, alabanza y todo. Y entendiendo eso, es que dice claramente, no dejemos de reunirnos como algunos ya tenían por costumbre. Se acabó el Mishkan, ya, ¿para qué voy a reunirme en Sukkot? ¿Para qué me voy a reunir en Shabbat? ¿O para qué me voy a reunir en Yom Kippur? ¿Para qué me voy a ir? No, hagámoslo. Ahora con más razón, ahora con mejor propósito, porque estamos viviendo en la realidad de la sombra que era antes. La estamos viviendo en el Mesías Yeshua. No, pero es que no hay templo. No, es que ahora tenemos a alguien superior. Alguien que está por encima de los cielos, como dice. Tenemos al sumo sacerdote celestial. Acerquémonos. No dejemos de reunirnos como pueblo, sea virtual, los que se reúnen virtual, físicamente, los que tienen la oportunidad de hacerlo físicamente. Pero preséntate con más gozo y alegría ahora cumpliendo todo lo que está escrito, porque sabe que lo estás cumpliendo en la verdadera realidad que se está manifestando hasta ese día que realmente vayamos a verla tal y como es. Exhortémonos y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. Porque si continuamos pecando voluntariamente, y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque estuvimos leyendo Nehemías, y en Nehemías estuvimos leyendo que el pueblo de Israel, desde los tiempos de Josué, no hacía la convocación de Sukkot de esa manera. Y uno
entendiendo un poco, ¿verdad? De los profetas, sabe que en los profetas, el Todopoderoso, lo que le reclama al pueblo de Israel, dentro de todas las cosas que le dice, es que ellos se olvidaron de guardar las convocaciones. Dejaron de guardar el séptimo año, hacer Shemitah. Dejaron de guardar Sukkot como tenían que guardarlo. Tal vez ciertas tribus lo hacían, tal vez una familia, X, pero como pueblo entero, como pueblo, dejaron de hacerlo. Entonces, si dejaron de guardar lo que era el año de jubileo, por eso, entendiendo esas cosas, por eso es que Shaul, creo que es que Shaul el que lo dice, que se lo dice a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ese deseo no, 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 pero ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, yo me imagino, ¿verdad? Que en este tiempo de Sukkot es que llueve mucho, preparando la tierra para que la siembra sea abundante. Vamos a desaprovechar esta oportunidad. O tal vez algunos viendo que no llovía, porque el Eterno hacía cosas para que ellos despertaran. Yo no voy a permitir que tú no me pagues cuando tenían que dejarlo libre. No, ahora mismo, ¿y qué yo voy a hacer? Ahora mismo no puedo sembrar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero no se ponían a reflexionar el por qué. ¿No será que el Eterno te está diciendo claramente como lo estableció en el pacto, que si tú dejas de hacer lo que Él ordenó, Él te va a mandar señales para disciplinarte y entiendas y mires al cielo? Entonces, hay muchos que tal vez tienen muy poco lo que son las convocaciones y no se han dado cuenta que el pueblo de Israel fue amonestado por eso y que pasaron muchos años. Y mira, que esto da para muchas enseñanzas, porque pasaron muchos años y el Eterno seguía diciéndole, este es mi pueblo. O sea, que no es que porque tú no guardes las convocaciones vas a dejar de ser pueblo, pero acuérdate que si analizas bien y dices que tú amas al Eterno con todo tu corazón, lekol levaveja, bekol nifsheja, ubekol meodeja, o sea, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, pues de momento te das cuenta que no estás haciéndolo así. Y dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más un sacrificio por el pecado. Por eso yo siempre he dicho, después que venga el Mesías, ya nos quedará, si tú seguiste pecando voluntariamente, ya nos quedará sacrificio por el pecado. Aunque levanten 50 templos en Israel, ya no habrá sacrificio por el pecado, sino una horrenda y expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere irremisiblemente. Eso ellos lo sabían, lo vivieron en el desierto. Aquel fue y buscó, hizo fuego, buscó leña para en Shabbat, juicio. Aquel vino y habló blasfemia en contra del nombre, juicio. Aquellos murmuraron y desalentaron al pueblo diciendo, no, 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 el Eterno no va a cumplir eso, mejor vayamos y busquemos otros ídolos, busquemos otras cosas, juicio. Y la mentalidad de muchos hoy en día piensan que eso fue un pecado que hizo. No, 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 eso fue, como dice y establece aún en la carta a Yohanan, eso fue transgredir la Torá. Cuando tú te
te acostumbras a ti mismo a entender que toda transgresión que uno haga, todo pecado que uno haga es transgredir la instrucción del Eterno, es desobedecer a Dios, y desobedecer a Dios no es solamente algo trivial, no es desobedecer su instrucción, su Torá, pues tú te estás dando cuenta claramente que no solamente esa es la incorrecta, sino todas las que están en la Torá. La Torá de que, como se podría catalogar, de moral, de ética, de la vida del creyente, desde que se levanta, a lo que come, a lo que trata a los demás, a lo que hace en su vida y en el tiempo que vive. Y en su relación con el Todopoderoso. ¿Cuánto mayor castigo cree que merecerán si el que desobedece la Torah de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos? O sea, que para tú saber que alguien es culpable tienen que haber 2 o 3 testigos, y no son 2 o 3 testigos cualquiera, sino gente que haya dado testimonio y que se conozca que son imparciales. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al hijo de Elohim, que está por encima de la Torá de Moshe? O sea, por encima de la Torá de Moshe, estamos hablando por encima de lo que Moshe dijo al pueblo de Israel, que era sombra. Porque eso también es palabra del Eterno, pero palabra del Eterno basado en el contexto que el Eterno dijo, mira, esta es la sombra, esto está por encima. En ese contexto lo estoy diciendo. Y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto, si muchos de ellos, conforme al contexto que estamos hablando, estaban ellos pensando que la sangre de los corderos y el sumo sacerdote estaba por encima de lo que el sacrificio o del mérito que el Mesías tiene, pues aquí dice, no, 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 imagínate, tengan a cuenta que si alguien sabe que por medio de esos sacrificios y de todas esas cosas, de momento pasaba algo y esos cojanín te encontraban culpable por haber transgredido la Torá, tenían muerte. Porque aquí está hablando de qué pecado estamos cometiendo aquí. No está hablando de que, ay, te enojaste con tu primo y le dijiste algo impulsivamente. De esos pecados no es que está hablando aquí. En Yom Kippur, los pecados que mayormente, o los pecados que se hacía que reconciliaban a toda la nación eran los de rebeldía, los de Pesha, los que no había sacrificios para ello. Y como no había sacrificios para ello, te encontraban culpable por medio de la Torá y el juicio era muerte, porque no había un sacrificio que te redimiera provisionalmente y te mantuviese dentro de la comunidad. O sea, por ejemplo, alguien venía y agredía a su prójimo, tenía que ir y llevar un sacrificio y entonces era perdonado, pero no se le daba muerte. Había un sacrificio para eso, un método de reconciliación. Pero si alguien venía y mataba al otro porque tenía envidia por la razón que sea, pues no había sacrificio para esa persona, tenía que morir. Pero el Mesías vino para redimirnos a nosotros de todos esos pecados que no habían manera que nos pudiera reconciliar con el Padre. Entonces, por eso dice, muere irreversiblemente, pero aquel que pusiera en poco la sangre de ese cordero por el cual hemos quedado ya santificados y hayan insultado al Espíritu de gracia, imagínense qué le va a suceder. Porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Traigan a la memoria los días del
pasado, cuando después de haber sido iluminados, soportaron con gran sacrificio, con gran conflicto y aflicciones. Por una parte lo hicieron espectáculo público de reproches, tribulaciones, por otra parte se asociaban con los que han estado en tal situación, porque no solo se compadecían de los presos, sino que con gozo padecían la confiscación de sus bienes, sabiendo ustedes mismos que tienen una posesión mejor y perdurable. Así que no pierdan su confianza, que conlleva a grande recompensa. Porque se necesita la perseverancia que después de hacer la voluntad de Elohim obtengan lo prometido. Y esto es bien estimulador, diciéndole, ustedes saben todo lo que ustedes han sufrido, todas las confiscaciones que nos han hecho, todo por creer en el Mesías Yeshua y porque nos tienen a nosotros como, porque así tenían al israelita y al no israelita, creyente en el Mesías, todos los tenían como una rama de los israelitas del judío. Y por todo eso hemos padecido, todas estas cosas nos han perseguido. Mira, hasta la destrucción del templo hemos visto. Todo lo han hecho y nosotros con gozo hemos compartido todos estos conflictos. Sigamos y perseveremos hasta el final. Así que no pierdan su confianza, que conlleva recompensa. Porque aún dentro de muy poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el que ha sido justificado vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no me complaceré en él. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de vida. Por eso digo claramente que cuando tú entiendes este contexto de que está hablando la persona, que se estaban alejando, que se estaban ocultando, que habían dejado la fe por la persecución, porque tumbaron la casa, el templo y todas esas cosas, y el escritor le está hablando y le está explicando todo lo que hemos estado hablando, te das cuenta de aquí que no está hablando nada de lo que nosotros pudiéramos decir que eso lo está diciendo por algo moderno que se hizo hoy en día, no. Aplicado. Y esa aplicación es, en el Mesías estamos completos. Si usted está conmemorando Sukkot por primera vez o por segunda vez, entienda, o tercera o cuarta, aunque sean 50 veces que ya lo haya hecho, entienda algo bien claro. Si lo entiende, vuélvalo a entender. En el Mesías estamos completos. Y en Él es que tenemos que gozarnos. Y si nos vamos a gloriar, gloriémonos en el Mesías. Y que por medio de Él sea toda nuestra alegría, gozo y alabanza. Busquemos, procuremos imitarlo a Él conforme a nuestra fuerza, conforme a nuestros recursos. Porque fácilmente es sentarse en la silla de uno y hablar cuando uno tiene todos los recursos, cuando uno tiene todo el tiempo, cuando uno tiene todas las facilidades, y hablar de que los otros indirectamente son menos porque no lo haces como Él. Es fácil. Eso es un quitao, como dice. Es un quitao uno ser multimillonario y decir que todos los demás son pobres porque no tienen mentalidad correcta. Como lamentablemente muchos líderes que ya llegaron al momento en que empezaron a decir, tú no eres sano por falta de fe. Tú no, claro, porque tú estás sano. Pero el día que tú te enfermes y por más que oren por ti no te sanes, ¿cómo te aplicarías tú ese refrán de que no has sido sano, que no has recibido tu milagro por falta de fe? Por eso es que ese amarás a tu prójimo como a ti mismo debe estar en nuestra mente presente en todo tiempo. Perfectos no somos, mirémonos todos los días en el espejo de la Torá, examinémonos y busquemos nosotros seguir creciendo, madurando, sabiendo que lo que tal vez hoy lo pudimos lograr, no nos confiemos porque tal vez mañana nos falta un poco.
Pero lo más que nos da gozo es que a pesar de todas esas cosas, en el Mesías estamos seguros. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, Tat.